mayo, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su informe Perspectivas Económicas para las Américas, en el cual se afirmó que las condiciones externas seguirían estimulando el crecimiento de nuestra región y que los precios de las materias primas se mantendrían en niveles relativamente altos. Para analizar las perspectivas para Latinoamérica, nos encontramos hoy con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Alejandro Werner, quien se encuentra en nuestro país para participar en un seminario organizado por Moneda Asset Management. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también, gracias. Ya contaba, en mayo el informe de perspectivas para la región decía que las condiciones iban a ser relativamente favorables, con precios de materias primas relativamente altos. ¿Ha cambiado ese escenario el último mes? Mira, el informe exactamente decía lo que tú mencionas, y lo que también decíamos en el informe es que, viendo más allá del fin del 2013, la región tenía que ajustarse a un entorno donde probablemente las materias primas tengan un ligero descenso y que obviamente ya no se repetirán condiciones de aumentos en los precios de las materias primas. Y en ese sentido, digamos, la bonanza de los últimos años ya no se iba a repetir. Esa perspectiva la seguimos manteniendo. Obviamente, en lo que son los primeros 5 meses del 2013, hemos visto tal vez una caída un poco más profunda en los precios de algunas materias primas de lo que considerábamos, y sobre todo una desaceleración en la actividad económica en toda América Latina, más importante de lo que habíamos previsto en el primer trimestre, asociada en una medida importante a estos movimientos en el precio de las materias primas y a la desaceleración que han exhibido los principales mercados emergentes como China, India, etcétera, que obviamente no nos hace cambiar en una magnitud considerable las perspectivas, porque el crecimiento de China para el año se ha revisado ligeramente a la baja, pero obviamente ilustra lo que van a estar experimentando los países, sobre todo del Cono Sur, pero también de toda América Latina, que es un entorno no tan favorable como el que se vivió en el pasado, y obviamente las últimas 3 semanas, con la volatilidad de los mercados internacionales de capital, pues también una muestra de lo que va a ser un entorno más volátil en los mercados de capitales ante la eventual normalización de las condiciones monetarias en los mercados de capitales internacionales, principalmente obviamente la Reserva Federal. De sus palabras desprendo que hubo sorpresa, no es que haya preocupación por lo que haya ocurrido. No, obviamente son movimientos que anticipábamos, que eventualmente se tenían que dar, y sobre todo el segundo, las tasas de interés, también es un reflejo de que las condiciones económicas en Estados Unidos están evolucionando en línea con lo previsto y en un escenario positivo. La economía de Estados Unidos está creciendo, digamos, a una velocidad de 2% este año, con una afectación sobre la demanda agregada proveniente de la contracción fiscal, que tiene un efecto de 1,5 puntos de crecimiento. Entonces, si la situación fiscal en Estados Unidos no estuviese exhibiendo esta contracción, el sector privado estaría generando un crecimiento de 3,5%, y en ese sentido, Estados Unidos está teniendo un buen año. Volviendo un poco al precio de las materias primas, para Chile obviamente el cobre es muy importante para los ingresos y respecto a su PIB. ¿Tendremos que olvidarnos de precios de $4 como alguna vez los vimos? Mira, yo creo que para hacer política económica claramente hay que tener un escenario realista, y dentro de los escenarios realistas uno ligeramente con un grado de precaución importante, y en ese sentido pues nadie debería planificar con esos precios. Lo que nosotros vimos es una caída importante en el precio del cobre al principio del año. Nuestras perspectivas anticipan una estabilidad en el precio del cobre para adelante, con cierto riesgo a la baja en la medida que sobre todo la economía china, que representa un porcentaje muy importante de la demanda de cobre, pueda tener en los próximos años una desaceleración un poquito mayor a la que estamos anticipando. Entonces, en ese sentido, yo te diría que sí, hay que proyectar y hacer los programas económicos para adelante con precios del cobre ya no tan favorables como se tenían en el pasado. Este año nosotros tenemos elecciones. Querer tratar de que usted comente sobre los programas, los candidatos, pero estos están considerando un precio del cobre de $3 la libra para los próximos años para hacer sus programas económicos. ¿Sería $3 un número razonable entonces? Mira, yo te diría, como decía, para adelante, un precio prudente que incorpore un cierto descenso con respecto a los precios actuales, pero un descenso moderado. Yo creo que es adecuado, y sobre todo tener en cuenta que son precios históricamente elevados, y en ese sentido
aunque el precio se mantenga constante por un periodo prolongado, utilizar muy bien la riqueza que están teniendo los países productores de materias primas en estos años, obviamente para invertir tanto en capital físico, en infraestructura, como en capital humano, y también para ahorrar. O sea, en Chile, obviamente, el ahorro que se hizo los años previos a la crisis del 2008-2009 tuvo un muy buen uso para poder aplicar una política contracíclica que permitió también modular de manera importante el ciclo económico asociado a la crisis financiera internacional. Política que ahora se estaría retirando un poco el estímulo, es lo que correspondería en este minuto, ¿no? Porque tuvimos una política anticíclica, después nos vino el terremoto, hubo mucho estímulo a la economía, eso debiera retirarse. Hay quienes, en vez de terminar este gobierno con un déficit estructural, debió haber avanzado sin balance. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto, si debió haberse avanzado un poco más? Yo diría, comparando con lo que se ha hecho en el resto de la región, en Chile se ha avanzado de manera muy importante en normalizar la situación de finanzas públicas. Esto es básicamente el retiro casi total del impulso fiscal que se implementó en los años más agudos de la crisis, finales de 2008-2009. En ese sentido, creo que fue un esfuerzo muy importante ya de normalizar la situación de finanzas públicas. Obviamente, sería importante avanzar un poco más rápido, el llegar al balance estructural y eventualmente en los próximos años tener un ligero superávit para lograr recomponer los márgenes de maniobras, tal vez no en los niveles que tenían antes de la crisis, pero sí márgenes de maniobra importante en caso que se llegue a tener un choque negativo en el futuro, digamos, de los términos de intercambios, tasas de interés, etcétera, poder volver a aplicar una política contracíclica para mitigar el ciclo económico. Pero con un precio del cobre más bajo, como que sería un poco difícil tener un superávit estructural. Pero sigue siendo un precio históricamente elevado. Si uno lo compara con los precios que tenían hace 6, 7 años, y en ese sentido, la política contracíclica también tiene que aprovechar este ciclo, digamos, de mayor amplitud para reconstituir esos genes. Yo creo que es muy importante para la región, no solo para Chile, no asumir que estos precios van a estar en estos niveles para siempre. Yo creo que las perspectivas son de que tengamos precios elevados por un periodo largo, pero claramente hay que aprovechar estos precios para invertir y también para ahorrar. Volvamos un poco a las perspectivas para la región. La debilidad del mundo desarrollado hizo que los mercados emergentes fueran bastante atractivos. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto bastante volatilidad que se ha observado en los bonos, en las acciones, en las divisas. ¿Cómo se ve el segundo semestre? Mira, ¿En el sentido de que la volatilidad llegó para quedarse en los mercados emergentes? La volatilidad ha estado asociada de manera importante a los anuncios de la Reserva Federal. Yo te diría dos cosas. Primero, a los anuncios provenientes de Japón de un nuevo ciclo de relajamiento cuantitativo viniendo de Asia. Y eso hizo que muchos recursos se volvieran a destinar hacia la región, aprovechando rendimientos más altos de los que se veían en esta economía. Y en segundo lugar, en las últimas semanas, a los anuncios de la Reserva Federal que empezarían a disminuir las compras de activos que vienen realizando como parte de sus programas de relajamiento monetario. Esto hizo que los inversionistas anticipen, el comienzo de este proceso y que esto generase cierta tendencia a salida de recursos de las economías emergentes y en ese sentido esta volatilidad, que también hay que ponerla en contexto. La tasa de interés del bono a 10 años subió 40, 50 puntos base y está de regreso a niveles donde probablemente estaban al inicio del año. Entonces, en ese sentido, yo creo que seguimos teniendo condiciones muy favorables en los mercados internacionales de capital. Vamos a tener volatilidad porque el retiro del mayor episodio de impulso monetario en la historia reciente de Estados Unidos va a generar incertidumbre, pero claramente entendemos que esto va a venir de la mano de un fortalecimiento de la economía de Estados Unidos que también va a estar favoreciendo a la región, pero sí vamos a tener sorpresas, vamos a tener volatilidad y lo que es más importante es que las principales economías de la región nosotros creemos que están bien preparadas para manejarlo con tipos de cambio flexibles, con bancos que tienen niveles de capitalización bastante elevados. Se ha fortalecido la institucionalidad en la región en los últimos años. Y no hay problemas, digamos, de descalces de monedas o de plazos como teníamos en el pasado, ni a nivel del sistema financiero ni a nivel de los principales corporativos. En este contexto, hoy día Ben Bernanke dijo que
programa de ellos de estímulo monetario podría comenzar a reducirse a fines de año para concluirlo progresivamente hacia mediados del próximo año. Eso ya tranquilizaría un poco más a los mercados, ¿verdad? Mira, yo diría que eso cada vez más le da más información a los mercados para anticipar cómo se va a dar este ajuste. Y como los mercados financieros básicamente anticipan estas medidas, es muy importante que se les vaya dando cada vez con mayor claridad cuáles van a ser los pasos que va a seguir la Reserva Federal y cuáles van a ser las variables que van a estar viendo, porque obviamente en todos estos anuncios de la Reserva Federal siempre mencionan sujeto a que las condiciones macroeconómicas evolucionen de manera favorable, a que el mercado laboral siga corrigiendo las tasas de desempleo y las tasas de participación, y en ese sentido, mientras más información le dé al mercado, más suave va a ser este ajuste. Otro tema yo creo importante de destacar es que no todos los flujos que vinieron a la región vinieron nada más aprovechando un diferencial de tasas de interés. Sí. También vinieron aprovechando diferenciales de crecimiento. Deberíamos ver más estabilidad entonces en las monedas ahora. Diferenciales de salud financiera. O sea, estamos hablando que la economía de Estados Unidos se está consolidando, está mejor, pero tiene niveles de deuda muy elevados. En Europa vemos muchos países con niveles de deuda PIB que superan el 100%. Esas cosas no se ven en América Latina. Entonces, muchos manejadores de fondos también dicen, bueno, desde el punto de vista permanente, quiero un mayor porcentaje de mi portafolio en estos mercados emergentes. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho que hayas venido acá a conversar con nosotros respecto de la situación que está viviendo nuestra región. Gracias. A ti, fue un gusto. Bueno, con este análisis de Latinoamérica, Estados Unidos en general, de la economía, despedimos una nueva agenda económica. Soy Carolina Ortega y los invito a seguir en CNN Chile.